Es muy difícil para mí hablar esta noche de uno de los genios a los que yo más he admirado, Vincent Van Gogh. Le llamaron el loco del pelo rojo. Pero qué loco, qué genial, qué gran artista. Todavía se me pone la carne de gallina cuando recuerdo emocionado mi visita al Museo Van Gogh en Ámsterdam. Aquel autorretrato impresionante, aquella mirada lánguida, aquellas muecas caídas. Introvertido, serio, austero, individualista. Siempre, siempre maravilloso. Incomprendido en su tiempo. Vincent Van Gogh. Por eso nuestros pasajes de la historia deben dedicarle un rinconcito, deben dedicarle un homenaje. En estos momentos tan inciertos para todos, ¿verdad? Yo creo que ha llegado la hora de un momento de paz. Paz dentro de la tormenta generada por Vincent Van Gogh en su interior. Porque aquel que busca el alma de las cosas en las pinturas, aquel que busca el alma de sus cuadros, intentando saber qué pueden contar, qué se puede hacer con una pintura, ese amarillo ocre del número 1, el amarillo más intenso, el color favorito de Vincent Van Gogh. Esta noche os vamos a contar su historia. Y para entender mejor la historia de Vincent Van Gogh, debemos hablar de su familia, de su nacimiento. Aquel lugar natal, en la región de Brabante, en Holanda. Vincent Van Gogh fue el mayor de 6 hermanos, aunque no le correspondía a él ser el mayor. Nacía el 30 de marzo de 1853. Y digo bien que no le correspondía ser el mayor, porque hubo un primer Vincent Van Gogh. Su hermano mayor, fallecido curiosamente el mismo día pero de un año anterior. El 30 de marzo de 1852 moría el primer Vincent Van Gogh. Un año más tarde nacía el segundo y le pusieron el mismo nombre. Eso marcó terriblemente la existencia de Vincent. Seguramente el primer paisaje que él vio, el primer paisaje que lo obligaron a ver, fue el de la tumba de su hermano fallecido. Siempre pensó en aquel hermano y en su presunta locura llegó a imaginar que en esa tumba bien pudiera haber cabido los dos. Al parecer buscaba la muerte, pero buscaba la muerte a través de la vida que le insuflaban sus pinturas, sus cuadros, sus dibujos. Pero Van Gogh no siempre fue pintor y hay aspectos de su vida que conviene comentar para conocerle un poquito más. Hablemos de su padre. Un pastor calvinista, también muy recio, muy austero, autoritario, como cualquier pastor calvinista, ¿o no? Su madre, dócil, educada, comprensiva. El padre se llamaba Theodorus y la madre, Ana. Dicen que Vincent se parecía enormemente a su madre. Era pelirrojo, robusto, pero él se consideraba feo, muy feo, horrible. Y eso también le persiguió durante toda su vida. Pero tuvo otros 5 hermanos. Theodorus, Theo, su alter ego, su preceptor, su mentor, su cuidador, aquel que siempre veló por Vincent. Los 2 hermanos estaban enormemente unidos. Dicen que a lo largo de su vida Vincent Van Gogh escribió 821 cartas. Y de las 821... más de 650 fueron dirigidas a su hermano Theo. Una historia que les unió incluso hasta casi la muerte. Luego lo comentaremos. Pero también estaba Will, la hermana favorita de Vincent. Will llegó a ser octogenaria. Fue una gran feminista holandesa. La tristeza para Will es que de sus 80 años, 50 los pasó en el manicomio. La desgracia para los hermanos Van Gogh. Estaba Elizabeth. Elizabeth también fue de la consideración de Vincent, pero cometió un terrible error, se casó con un jurista. Vincent llegó a comentar: ¿cómo es posible que mi hermana Elizabeth se acueste con un tipo con la mente tan bien compartimentada? También estaba Ana. Ana optó por una vida más sencilla, más fácil, y se fue a vivir a Inglaterra, donde ejerció como profesora de francés en un pensionado. Y luego Cork, el más pequeño,
una diferencia de edad de 14 años entre Vincent y Cork. Cork también estaba algo afectado. Su alma inquieta le ocasionaba muchas tormentas. Vincent pensaba que el alma de Cork no iba en consonancia con su mente. Cork vivió pocos años, 33. Se apuntó al ejército Boer, fue a las guerras Boer, y murió en Sudáfrica. Y aunque fue inscrito en el registro de héroes, sabido es que también se suicidó. Así, por tanto, de los 6 hermanos Van Gogh, 3 se suicidaron: Vincent, Theo y Cork. Y Will recibió tratamiento psiquiátrico. Una vida dura, muy difícil, inmersos en pleno siglo XIX. Vincent fue a la escuela como todos los niños, pero sus profesores rápidamente se fijaron en él. Era un niño solitario, triste, aburrido, no hablaba, no se relacionaba con los demás. Eso sí, destacaba en ciencias naturales, en cálculo, en ortografía. Vincent escribía maravillosamente bien, una letra limpia y clara. Pero ya los profesores cometieron un pequeño error, como con otros genios de la historia. Los profesores de sus primeros años de Vincent Van Gogh afirmaron sin duda alguna que Vincent no estaba dotado para las artes. Así fue transcurriendo la infancia de Vincent Van Gogh. Una curiosidad: su primer dibujo registrado lo tenemos el 8 de febrero de 1864, a punto de cumplir 11 años. Dibujó una granja y un cobertizo. Y ya apuntaba a buenas maneras, eso al menos dicen sus críticos. Su padre le internó en un colegio, y los estudios y Vincent no se llevaban bien, nada bien. De hecho, Vincent, a lo largo de toda su vida, de su corta vida, porque tan solo vivió 37 años, siempre presumía de ser un gran autodidacta. Él se formó en los museos, él se formó contemplando a las grandes obras, él se formó en las bibliotecas. Nunca necesitó de profesores, aunque siempre los buscó. En 1869, cuando tiene la edad de 16 años, su tío Sen le ofrece un trabajo. Su padre Theodorus era pastor calvinista, pero Theodorus tenía 3 hermanos marchantes de arte. Y así llega el primer contacto de Vincent Van Gogh con el mundo del arte. Y se empieza a formar en las tiendas que su tío Sen tiene. En esos tiempos no iban nada mal. Además de esas sucursales en Holanda, también tenía sucursal en París y en Londres. Y aquí tenemos al joven Vincent formándose. Aunque él no comprendía muy bien cómo aquellos tipos compraban obras de arte sin saber qué querían reflejar, sin saber qué habían querido decir los artistas que las habían pintado. Vincent pasa a Inglaterra, a la sucursal que su tío tiene en Londres. Allí se aloja primero en una pensión, donde recuerda, muy ufano y feliz, cómo había 2 viejas cotorras que vivían con 2 viejos loros. Pero pronto llega el momento del traslado a otra pensión. Y allí Vincent, a la tierna edad de 21 años, se topa con algo increíble: el amor. Y conoce a Eugenia. Eugenia es joven y hermosa, tiene 2 años menos que él. Durante 5 meses tienen largos paseos y largas conversaciones sobre los autores románticos británicos. Vincent está perdidamente enamorado de Eugenia, pero lamentablemente Eugenia no le corresponde. Y Vincent decide regresar a Holanda. Los Países Bajos le están esperando, y también una depresión terrible. Vincent Van Gogh lo llevó muy mal en esto del amor. Él confesó en una carta a su hermano Theo que a los 28 años todavía no sabía lo que era el sexo. Fue una constante en la vida de Vincent Van Gogh el sexo, obsesionado en un principio, desbordado posteriormente.